Buenas noches, jóvenes estudiantes. Comenzamos la clase virtual de la semana 16 del área de desarrollo personal y ciudadano. Soy el profesor Oscar Conde y el título es Efemérides por fiestas patrias y los retos ciudadanos por el bien común. Comenzamos. Muy bien, aquí en este cuadro nosotros tenemos la primera actividad, donde si bien es cierto, nosotros en estas fechas tenemos una celebración muy importante, ¿no? Que es el nacimiento de nuestro Perú como país republicano. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que estamos pasando justamente estos días de fiestas en un contexto bastante diferente, ¿no? Que nunca antes habíamos pasado, si recordamos bien, que es pues el de la pandemia producto del COVID-19. Sabemos que estamos a un año del bicentenario de la declaración de nuestra independencia. Este momento, lógicamente, es un momento de reflexión, ¿no? Porque es muy especial estas fiestas patrias que vamos a pasar. Lo que estábamos acostumbrados son diferentes actividades, han sido diferentes actividades que hemos ido viviendo año tras año, tanto en nuestro hogar, como en nuestra comunidad o en nuestro colegio, nuestro SEBA. Eran diferentes las actividades que realizábamos y este año lamentablemente no lo vamos a realizar. Pero también nosotros aquí vamos a ir comprendiendo que en cuanto a observar el futuro, cuál es la sociedad que nosotros queremos construir de aquí en adelante, porque sabemos que esta pandemia ha descubierto una serie de debilidades y lógicamente, pues, ¿no? Nosotros para poder afrontar ello tenemos que ir cambiando, tenemos que tratar de que esta sociedad cambie. ¿Qué es lo que queremos nosotros para el futuro en nuestra sociedad? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver en esta actividad. En primer lugar, tenemos nosotros este cuadro donde hay una serie de actividades y cómo nosotros lo realizamos como característica en nuestra familia, en nuestro SEBE y en nuestra comunidad. Nosotros vamos a marcar con una X, ¿no? Coincidiendo, por ejemplo, dice actuación con números artísticos y culturales. Lo realizamos en la familia, o lo realizamos en el SEBA, o lo realizábamos en la comunidad, ustedes ponen con una X, el lugar donde nosotros realizábamos este tipo de actividades. Reuniones en una fiesta, almuerzo o una cena familiar. ¿Dónde lo realizábamos? De repente en el hogar, de repente en la comunidad, de repente en el SEBA, es decir, vamos a ir nosotros colocando con una X de acuerdo a las actividades que realizamos y dónde lo realizamos. Y seguidamente en la parte baja dice la primera, ¿cuál es el objetivo de esas actividades? ¿Son importantes? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No? Debes explicar brevemente por qué son importantes estas actividades o de repente para ti, debido a esta situación en que nos encontramos con esta pandemia, no es tan importante ahora celebrar estas actividades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una serie de restricciones que no nos va a permitir hacerlo, ¿no? Y número dos, ¿en qué queremos convertirnos como sociedad? ¿No? Entonces, tienes que tú analizar y qué quieres tú que nuestra sociedad de aquí en adelante vaya cambiando. Bien, para poder nosotros complementar esta actividad, a continuación voy a describirles algunos ejemplos. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bien, aquí en estos dibujos, como te das cuenta, son actividades que generalmente lo realizábamos durante estas fechas de fiestas patrias, ¿no? Por ejemplo, en el primer dibujo, unos niños en un escenario, en una actuación escolar, y era bastante clásico que ahora ni siquiera hay, pues, clases presenciales, entonces, lógicamente que no lo vamos a realizar, ¿no? Pero era una actividad muy importante para estas fechas. También había otra actividad importante. Al costado tenemos al presidente que está haciendo, en este caso, está realizando un mensaje, ¿no? El mensaje presidencial muy característico en el 28 de julio. Al costado tenemos nosotros también a una familia que, otra característica, ¿no? Por las gratificaciones que recibían, que lo que hacían, compraban sus artefactos o compraban su ropa, compraban algunos artículos para el hogar, porque era pues
lo que ellos destinaban el dinero de sus gratificaciones, ¿no? Bien, y en la parte baja que tenemos también el desfile militar, que era otra actividad muy característica, en donde muchos de nosotros no nos perdíamos o bien de manera directa o sino a través de la televisión podíamos observar este desfile militar. Y seguidamente también las salidas, ¿no? Las salidas con toda la familia a un restaurante, a una pollería, de repente al circo u otros lugares de esparcimiento donde con toda la familia se salía. Bien, estas son pues las principales actividades que se realizaban y ahora lamentablemente no se realizan, ¿no? Y hay otras actividades que sí se realizan, como es por ejemplo las prevenciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros la desinfección de nuestro hogar, los hábitos de lavarnos las manos con agua y jabón por un mínimo 20 segundos y otras actividades más que nosotros hemos reemplazado principalmente para poder asegurar nuestra salud. Bien, vamos a pasar a la siguiente actividad. Bien, aquí en esta segunda actividad nos dice reconocemos nuestras emociones ante acciones solidarias. Claro, lógicamente que durante este periodo de pandemia nosotros estamos observando y seguimos observando por televisión, a través del periódico o de repente de manera directa, ¿no? Hemos ido observando una serie de actitudes solidarias de personas que de repente teniendo poco brindan ayuda a los que más lo necesitan, ¿no? Y estas acciones solidarias a nosotros nos ha despertado cierto tipo de emociones, ¿no? Al reconocer que también hay gente buena, presta para ayudar, de lo poco que tienen, dan parte de lo que tienen a los que más lo necesitan. Y entonces aquí nosotros tenemos un trabajo muy importante. Tenemos 3 dibujos. En el primer dibujo, si ustedes se dan cuenta, tenemos a un miembro del ejército como está entregando las donaciones a las personas que viven en una situación de extrema pobreza, ¿no? Y al ver estas escenas, a nosotros nos causa mucha emoción, así como también en el siguiente dibujo, también vemos como una persona, supuestamente un representante de la municipalidad, llega así a la parte alta de los cerros para poder distribuir gran cantidad de agua, ¿no? Que hace falta en estos lugares. O sino también la idea maravillosa de algunas personas que hay una ubicación donde dice, pues, ¿no? Si te hace falta, tómalo, pero si te sobra, también déjalo, ¿no? Es una manera de poder dar oportunidad a la gente que tiene algo que le sobre, puede dejar para aquellos que les falta y lo puedan tomar. Entonces son acciones bastante solidarias que nosotros nos causa una serie de sensaciones, de emociones. Estas emociones nosotros lo vamos a ir despertando, reflejando a través de este trabajo. Por ejemplo, ahí nos dice, para cada uno de los ejemplos, nos dice, ¿qué observas? Tú tienes que escribir ahí, ¿qué estás observando? Describir lo que estás observando, ¿no? Haciendo una pequeña explicación. Y en la segunda pregunta dice, ¿qué valor identificas? ¿Cuál es el valor? ¿No? El valor puede ser solidaridad, ¿no? U otro valor que tú crees que es. Entonces pones ahí el tipo de valor. Y la tercera pregunta dice, ¿qué emoción te genera? ¿Qué emoción te genera? ¿No? Alegría, tristeza, pena. ¿Qué tipo de emoción te genera? ¿Por qué te generará ese tipo de emoción cada una de estas figuras? En cada una de ellas tú vas a responder las preguntas que se están mencionando. Y luego en la parte baja hay 3 preguntas más, ¿no? 3 preguntas más que va de manera general va a indicarte referente a esas mismas escenas, ¿no? Por ejemplo, ¿son necesarias las acciones solidarias para la construcción de una sociedad mejor? ¿Por qué? Tú tienes que responder. Mire, para que ustedes puedan tener una idea de lo que son las acciones solidarias, a continuación vamos a ir conociendo 6 acciones solidarias muy importantes. Vamos a empezar. Bien, aquí por ejemplo, 6 acciones o 6 muestras de solidaridad. En el primero dice Pixel, ¿no? Aquí es un joven que va a crear mascarillas y protectores faciales para entregar a las personas que están luchando por salvar la vida a la gente contagiada con el COVID, ¿no? Esta persona es un joven piurano, Ricardo Rodríguez, quien habría de elaborar un tipo de mascarilla y máscara facial
para entregarles en donación a médicos, a enfermeros, enfermeras. En la segunda, tenemos aquí nosotros un mapa. El mapa del Perú vemos ahí de naranja y vemos también de verde. Los que están de naranja son aquellos que han sido ya ayudados, ¿no? Solidariamente. Y los que están de naranja, en este caso, son los que todavía no han recibido ayuda y están en pobreza extrema. ¿Por qué este mapa? Se ha creado este mapa principalmente para que la gente que pueda apoyar, que pueda ayudar, tenga este mapa y pueda dirigirse sus ayudas, su apoyo a estos lugares, ¿no? Donde hay gente bastante necesitada. En el tercer lugar tenemos nosotros los psicólogos contigo. Psicólogos contigo, que también se le conoce como el botiquín emocional, en donde hay psicólogos que están prestos para ayudar a las personas que producto de la pandemia se encuentran por la confinación, por el aislamiento, por el peligro de la enfermedad, se encuentran en una situación emocional bastante crítica y son psicólogos que están aptos para ayudarlos, ¿no? Y también abajo vemos un perrito. Este perrito son las mascotas que también representan, las mascotas que también necesitan ayuda, ¿no? Y viene a ser en este caso un grupo de jóvenes, la organización WWF, quienes se encargan de buscar ayuda para estos cachorritos que también producto de esta enfermedad de, de repente les hace falta alimentación, hace falta medicina, ¿no? Quienes debido a la crisis económica, la familia o los dueños no pueden solventar esos gastos. Seguidamente tenemos nosotros al costado a una mujer que con su pobreza es un ambulante del centro de Lima, que a pesar de su pobreza también ayuda a la gente necesitada, ¿no? Es decir, de lo poco que tiene, ayuda a la gente que está en peor situación que ella, ¿no? Interesante su acción de solidaridad. Y al último tenemos nosotros la colecta de juguete pendiente. En este caso son un grupo de personas que también en épocas de Navidad recolectaban dinero o juguetes para poder llevar a la gente más pobre, a niños más pobres. En este caso también se pusieron la camiseta y en época de pandemia buscan los recursos para poder comprar o buscar en donaciones los víveres y llevar a la gente más necesitada. Bien, como vemos son muestras de solidaridad que causa cierto tipo de emociones si nosotros lo demostramos o lo sentimos, porque en este caso pues son situaciones bastante emotivas. Muy bien, tenemos nosotros ya los dos trabajos, entonces vamos a comenzar a desarrollarlos.